Bueno, ahí estamos, ahora nuevamente, a una clase de teoría de algoritmos, ¿sí? El día de hoy ya entramos como en la etapa de un adiós a la materia, estos serían como los temas de cierre, y de alguna manera presentación a lo que vendría después de teoría de algoritmos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, hoy vamos a ver algunos temas. El lunes que viene es la última clase así de contenidos de la materia, y de paso Martín, como siempre hace, va a estar dando una anticipación de qué es lo que viene después, ¿sí? Un poco en qué materia se ven los temas posteriores a esta materia y por dónde se puede continuar el camino del algoritmo en la vida, ¿sí? Entonces hoy nos toca hablar de autómatas, de lenguajes y de gramáticas, ¿está bien? Son todas cosas que de repente son palabras que papás utilizamos de forma cotidiana, quizás la palabra autómata no tan seguido, pero que en el contexto en el que estamos toman definiciones concretas, que vamos a verlas hoy, para la clase que viene terminar de ver eh, temas así de computabilidad. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es un modelo de computabilidad? ¿Sí? Y de alguna manera, lo que estamos viniendo a hacer es continuando con nuestro camino de las abstracciones. ¿Sí? Yo les había contado una vez que en Algoritmos 1 capaz te enseñan a programar, después te empiezan a enseñar un poco de abstracciones con respecto a, bueno, esta función puede abstraer cierto comportamiento y de esta manera, en vez de tener que escribir siempre lo mismo, puedes apelar al uso de una función para abstraerte de esa parte de la resolución. Después la orientación a objetos vino a abstraer otras cosas, tenemos las estructuras que abstraen comportamiento, eventualmente nos empezamos a abstraer de código en sí y empezamos a abstraer problemas contra problemas, ¿sí? Empezamos a hablar de PNP y análisis de problemas en sí, reducciones, nos abstraemos directamente a nivel problema. Y en este caso vamos a seguir con las abstracciones y nos vamos a abstraer a nivel cómputo, ¿sí? O sea, acá definitivamente no hay nada que programar, ¿sí? Sino que la pregunta va a ser qué cosas podemos computar, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos capacidad de cálculo? ¿Qué es lo que podemos hacer, ¿sí? En definitiva? Entonces, un modelo de computabilidad como objeto, ¿sí? Es un objeto matemático que nos permite analizar características, propiedades, capacidad y limitaciones de la computabilidad, es decir, qué podemos hacer, ¿sí? Tomamos el concepto de computación como la capacidad de hacer cálculos, la computabilidad es esa misma capacidad de hacer cálculos, qué es lo que vamos a poder calcular, qué es lo que podemos hacer, ¿sí? Y para eso es lo que viene a analizar a nivel teórico estos modelos, ¿sí? En muchos casos son modelos que se analizaron incluso antes de la existencia de las computadoras. Entonces, por eso eh, se analizan de esta manera y después llega la práctica a ponerse al tiro con la teoría que existía en ese momento, ¿sí? Y de alguna manera nos vamos a preguntar cuál es el modelo que es mejor. Y ustedes, se les pregunto, imagínense que tenemos diferentes modelos que tienen diferentes capacidades de hacer cálculos, diferentes posibilidades de qué podemos hacer a nivel de computabilidad. ¿Cuál será un mejor modelo? En ese sentido, ¿qué modelo podrá venir y ser superador a otro? ¿O cuál sería la vara con la que podemos medir los modelos de computabilidad? Es buena, es buena, porque es una pregunta difícil. Entonces, ¿pueden reaccionar con este emoticón, el tipito pensando, así? Sí, si de repente no se les ocurre. Y voy a... Ahí está. Una reacción. Necesitamos más reacciones para dar la respuesta. Una reacción. Voy a contar dos, la de Lucas. Tres, Alan. Cuatro. Ahí está. Falta uno. Ahí está. Y el Iván también. Perfecto. Bueno, entonces, esto es así. Imaginemos que tenemos estos modelos que tienen la capacidad de resolver cómputos, ¿sí? Entonces, todavía no vimos qué ejemplo de modelo de computabilidad hay, pero
lo que iba a esta pregunta en esta diapositiva es pensar en efectivo el modelo que va a ser mejor, ¿sí? El mejor modelo que podemos llegar a pensar es aquel modelo que tiene mayor capacidad de cómputo, ¿sí? El que más cosas nos permite resolver. Sería el mejor modelo a nivel modelo de computabilidad. Si nosotros encontramos un modelo que nos permite resolver muchas cosas, ¿sí? La capacidad de resolver variedad de problemas, ese sería el mejor modelo que podremos utilizar a nivel modelo de computabilidad, ¿sí? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos de qué es lo que significa un modelo de computabilidad y así al final de la clase podemos quizás recuperar esta pregunta. Bien. Vamos a ver algunos de los modelos, por ejemplo, y no todos, ¿sí? Y esta es una clase que de repente se empieza a interconectar con muchas materias que tiene la facultad, muchas que están dejando de existir por el plan nuevo y muchas que están empezando a existir justamente por el plan nuevo, ¿no? Entonces, algunos conceptos, por ejemplo, no sabemos si en la materia de paradigmas de programación están dando, por ejemplo, cálculo lambda, pero es un modelo importante que no vamos a estar discutiendo, no lo vamos a ver, si bien es importante, se discutirá en otras materias, históricamente se veía en lenguajes formales, ¿sí? Pero bueno, hoy no lo vamos a tocar, hoy vamos a hablar de otros modelos de computabilidad, y para eso vamos a de nuevo a incorporar definiciones, ¿sí? Definiciones que parecen sencillas, como la palabra alfabeto, strings y lenguaje, pero vamos a definir efectivamente qué es lo que significa, por lo menos dentro de este ámbito teórico que estamos explorando. Entonces, el alfabeto sería como un conjunto de símbolos, ¿sí? Literalmente es como las letras que uno puede utilizar para crear palabras, para crear cadenas, ¿sí? Entonces, un conjunto de símbolos, típicamente finito y no vacío, ¿sí? Por ejemplo, los ceros y unos del binario son válidos, los caracteres de la escritura latina, los caracteres de la escritura cirílica, los caracteres de lo que sea, ¿sí? Los números podrían ser otro tipo de conjunto de símbolos, ¿sí? Números capaz del 0 al 10, del 0 al 9, capaz, no sé, si decimos hexadecimal, también sería un conjunto de símbolos válido, ¿sí? Lo importante es que esos símbolos existan y los podemos utilizar dentro de lo que es nuestra capacidad de crear palabras, ¿sí? Entonces, los strings, las palabras, serían una secuencia finita del alfabeto, es decir, ejemplo de un string en un alfabeto binario sería, bueno, este 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. ¿Sí? Es un string de longitud 9, longitud finita, que está compuesto por caracteres dentro del alfabeto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a poder hacer es combinar caracteres, símbolos del alfabeto, para crear strings, secuencia de símbolos, y que esa string, yo cada tanto le voy a llamar palabra, como algo que podemos utilizar para expresar cosas, ¿sí? Y sí es importante que la cadena vacía, consideramos que siempre es válida, la cadena de longitud 0 es válida para cualquier alfabeto, y vamos a llamar lenguaje a cualquier conjunto de strings dentro de un alfabeto, ¿sí? Entonces el lenguaje va a estar definido por todos los conjuntos de strings, por todos los strings que existan dentro de ese lenguaje que se consideren válidos, ¿sí? Si hablamos del español, hay conjuntos de, de caracteres que son válidos, como la palabra casa, la palabra hola, la palabra elefante, no sé, y conjunto de caracteres inválidos como cuichibo, no sé. ¿Sí? Cosas que no estén dentro de nuestro lenguaje. Entonces, ejemplos de lenguajes. Por decir, todos los números binarios terminados en cero. Entonces, vamos a decir, cada vez que vos puedas escribir con el alfabeto binario una secuencia finita que termina en cero, ese podría ser considerado un lenguaje que solamente considera como válidos los strings que terminan en cero. Si terminan en 1, son excluidos de ese lenguaje, ¿sí? Otros ejemplos. Cadenas de longitud 5 del alfabeto latino. ¿Sí? Solamente utilizando letras del alfabeto latino, crear cualquier tipo de cadena de longitud 5. Es decir, ese es nuestro lenguaje. Ese lenguaje no coincidiría con el español, ni con ninguno seguramente lenguaje que exista hablado, pero sí sería un lenguaje a nivel teórico. Los lenguajes de programación son lenguajes también, ¿sí? El idioma inglés, ¿sí? Todos los idiomas son lenguajes para algún tipo de alfabeto. ¿Bien? Dicho todo eso, podemos entrar con la definición de nuestro primer modelo de computabilidad, que se va a llamar el autómata finito. ¿Eh? El autómata finito tiene ciertas características, ¿sí? El autómata finito no tiene memoria, no se acuerda cosas que han pasado antes. El autómata finito sabe dónde está, pongámosle que sabe quién es, pero no recuerda qué es lo que pasó en el pasado. Es una característica del autómata finito.
El autómata finito tiene capacidad de reconocer una cantidad finita de cadenas, ¿sí? Las cadenas no pueden ser infinitas, ¿sí? Una cantidad finita de cadenas, y se encuentra en todo momento en un estado, ¿sí? Entonces el autómata finito dice, bueno, yo estoy en este estado y tengo la capacidad de moverme a través de los estados, y eso es lo que hace el autómata finito, pero no recuerda lo que ha pasado, lo que ha sucedido en el pasado. ¿Ok? Entonces, ejemplo de una escalera mecánica para hablar de esto. ¿Qué será esto de que se encuentra en un estado? ¿Sí? En un autómata finito se encuentra en un estado, pero capaz nadie se ha encontrado esto de los estados alguna vez. O dice, bueno, yo jugué Pokémon y mi estado es quemado o congelado y no entiendo qué tiene que ver esto con un autómata. Bueno, vamos a hacer el ejemplo de la escalera mecánica. Una escalera mecánica inteligente que dice, bueno, si hay personas presentes en la escalera, yo me voy a mover si las personas van y suben hacia su destino, pero si la escalera mecánica está totalmente libre, me quedo quieta, ¿sí? Pues no es necesario gastar energía en mover la escalera si no hay personas para transportar. Entonces, vamos a hacer lo que vamos a conocer como diagrama de estados de esta escalera, ¿sí? Con un sensor que se fija si alguien está en la escalera y si alguien está en la escalera se mueve. Si no hay nadie en la escalera, no se mueve. Entonces acá tenemos nuestro diagrama, que la escalera, por ejemplo, puede estar en el estado que está quieta. En este momento la escalera está quieta. Y si no hay nadie, la escalera va a volver al estado quieta. Siempre que no haya nadie, ¿sí? Siempre que esta transición en estos estados se mantenga como que no hay nadie, cada vez que ve que no hay nadie, se mantiene quieta, ¿sí? Si de repente aparece alguien, hay alguien en la escalera, entonces pasa del estado de estar quieta al estado de estar moviéndose. Y se va a mantener el estado moviéndose, ¿sí? La transición hacia moviéndose, siempre y cuando siga habiendo alguien. Si de repente resulta que no hay nadie, del estado moviéndose, vamos a pasar al estado de quieta, ¿sí? Miren esto como un clásico interruptor, dicen por ahí. Puede ser. Pero fíjense que tenemos nuestro diagrama de estados. Tenemos la capacidad de estar en uno de dos estados y posibilidades de transicionar entre estados. Este estado, el estado quieta, desde si está quieta y no hay nadie, se mantiene quieta. Si hay alguien, se pasa a moviéndose. Y si está moviéndose, si hay alguien, se mantiene moviéndose. Y si no hay nadie, pasa a quieta. ¿Sí? Tienen todas las posibilidades de pasar de un estado a otro. Con las diferencias, las diferentes condiciones para que eso suceda. Bien. Nos volvemos a la idea de autómata finito, ahora que sabemos esto, qué significan los estados. Bueno, el autómata finito va a tener un conjunto de estados posibles, ¿sí? Puede ser un estado, dos estados, una cantidad finita de estados, va a tener la capacidad del autómata finito de tener. Y tenemos un alfabeto, y para los símbolos de ese alfabeto, vamos a tener una función de transición que para un símbolo y para el estado actual nos indique cuál es el estado siguiente. Entonces, para cualquier estado, vamos a poder saber, dependiendo de los símbolos que recibimos en ese estado, hacia dónde tenemos que transicionar. Si eso es lo que hace la función que tiene la función de transición. Pero recordemos, no tenemos memoria. Lo único que podemos saber es en qué estado estamos y vamos leyendo símbolos que nos van llegando. Tenemos un estado inicial que es Q0. Típicamente empezamos en algún estado inicial y procesamos a través de los posibles estados que tiene el autómata para ver cuál es el resultado del proceso de alguna palabra, de algún string. Y otra cosa que tenemos que incorporar es el concepto de estado de aceptación. En el estado de aceptación, después de haber hecho todo el procesamiento, si nosotros nos encontramos en un estado de aceptación, significa que esta palabra es aceptada. Entonces, procesamos una palabra, esa palabra es aceptada, es parte del lenguaje, eso es lo que vamos a decir. Las palabras que sean parte del lenguaje deben ser aceptadas por este autómata finito que procesa las palabras. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplito. Entonces, tenemos este diagrama de estados que corresponde a algún autómata finito. ¿Sí? Entonces, fíjense que desde el estado inicial Q0, tanto el símbolo 0 como el símbolo 1 nos hacen transicionar al estado Q1. Desde el estado Q1, si nos llega un 0, transicionamos al mismo estado, nos quedamos en Q1. Si nos llega un 1, pasamos a Q2. Desde Q2, pasamos con un 1 a Q3, o con un 0, volvemos a Q1. ¿Ok? Y desde Q3, pasamos con un 0 o un 1, cualquier carácter, nos lleva de nuevo a Q1. ¿Ok? Y esta marquita que ustedes ven acá es el conjunto de estados de aceptación.
La cantidad de estados de aceptación puede variar, pueden ser varios estados que pertenezcan al conjunto de estados de aceptación. En este ejemplito hay un solo elemento, un solo estado que está dentro del conjunto de estados de aceptación. Entonces, para poder aceptar nuestra palabra, va a tener que terminar en la posición, en el estado Q3. Bien, vamos a aplicar palabras, ¿sí? Strings que nos llegan a nuestro autómata finito, a ver qué es lo que sucede y si debemos aceptar o no este string. Entonces, empezando por Q0, vamos a leer el primer carácter de la cadena, que es el 0. Como tanto 0 como 1 nos hacen transicionar de Q0 a Q1, transicionamos a Q1. Leemos el segundo carácter de la cadena, que es un 0. Eso significa que nos mantenemos en Q1. ¿Sí? Y seguimos con el tercer elemento de la cadena, que es un 1. Ese 1 nos hace transicionar a Q2. En Q2 leemos el cuarto carácter, que es un 0. Eso nos hace volver al estado Q1. En Q1 leemos el quinto carácter, que es un 1, pasamos a Q2, leemos el sexto carácter, que es un 1, pasamos a Q3. ¿Sí? Entonces, utilizando esta función de transición para movernos a través de los estados, hemos llegado a un estado que en particular es un estado de aceptación. Por lo tanto, podemos decir que este conjunto de caracteres, este string, es aceptado por nuestro autómata finito. ¿Bien? Entonces, esta sería una palabra que pertenece al alfabeto. Perdón, que pertenece al lenguaje. El lenguaje que está determinado por este autómata finito, acepta este string, por lo tanto este string es parte del lenguaje. Bien, estamos como marcando y repitiendo varias veces estas palabras claves que son las que quizás utilizamos mucho, pero en este contexto tienen un significado especial para la teoría que estamos viendo. Hasta ahí, suponer que se está entendiendo. Y vamos a aplicar esta segunda cadena, que el primer carácter nos hace pasar de Q0 a Q1, luego hay un 1, pasamos a Q2, luego hay otro 1, pasamos a Q3, luego hay otro 1, pasamos a Q1, y llamamos 1, 2, 3 1, hay un cuarto 1, pasamos a Q2, y luego hay un 0 que nos hace pasar a Q1. Y ahí termina el string, la cadena de elementos del alfabeto, y vemos que nos encontramos en un estado que no es de aceptación. Entonces, en ese sentido, si no estamos en un estado de aceptación, significaría que estamos rechazando esta cadena. ¿Significa eso? Que esta palabra no pertenece al lenguaje, a este lenguaje que está definido por este autómata finito. ¿Bien? Hasta ahí estamos viendo. Los autómatas finitos son un modelo de computabilidad que nos permiten representar con este diagrama de estados algún tipo de cómputo que queremos hacer, y en particular, qué es lo que nos está permitiendo decidir este autómata si estas palabras, estas cadenas, pertenecen o no al lenguaje. ¿Ok? Entonces, esta palabra pertenece al lenguaje, esta otra no pertenece. Porque esta pertenece porque llegó a un estado de aceptación al completar la palabra. En algún momento pasó por un estado de aceptación, pero como continuó en la cadena, seguimos moviéndonos, llegamos a un estado que no es de aceptación, entonces rechazamos que ese elemento esté dentro del lenguaje. Bien. Otro ejemplito que podríamos darle es que no hace falta que todos los movimientos estén definidos. ¿Sí? Fíjense acá, por ejemplo, arrancamos en el estado Q0, ese es nuestro estado inicial, y podemos definir que la función de transición se mueve hacia Q1 solamente si llega el carácter 0. ¿Qué significa esto con respecto a todos los elementos del binario que empiezan con un 1? Que estamos en el estado Q0, si aparece un 1, no hay ningún estado del cual movernos. ¿Sí? Es una operación que no es válida dado este autómata, por lo tanto, inmediatamente se rechaza. ¿Sí? ¿Qué definirá eso? Que todos los strings que empiecen con 1 en este autómata son rechazados. Y nos está definiendo que el lenguaje sí o sí tiene que empezar con 0. Y después otras cuestiones que el autómata decide, pero en principio que tiene que empezar con 0, si no, será rechazado ese elemento. No será parte del lenguaje. Hasta ahí tenemos nuestros autómatas finitos. Bien, entonces definitivamente no acepta cadenas que empiezan en 1. Okay.
Hasta ahí estamos con las definiciones porque se vienen más definiciones. ¿Sí? Eso es lo que ya empecé a incorporar, pero bueno, el lenguaje de una máquina, ¿sí? Para una máquina M, ¿sí? El lenguaje de esta máquina, el conjunto A de strings que pertenecen al lenguaje, siendo A lenguaje M, son los valores que acepta, que reconoce la máquina M. Son todos sinónimos. La máquina acepta, reconoce, todos los elementos que esa máquina reconoce pasan a ser parte del lenguaje, el lenguaje de esa máquina. ¿Bien? En particular, lo que vamos a ver, lenguajes de algún autómata finito. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo podemos hacer una máquina que reconozca los binarios que terminen con al menos 3 ceros? ¿Sí? Yo tengo la posibilidad de crear cualquier tipo de strings finitos con los binarios, ¿sí? Pero queremos una máquina que decida que solamente serán parte del lenguaje aquellas cadenas binarias que terminen con al menos 3 ceros al final de la cadena. ¿Sí? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Crear esta máquina que toma esta decisión, que solamente acepta y reconoce las palabras que terminan con por lo menos 3 ceros en este binario. Coméntenme qué se les ocurre, cómo podemos efectivamente definir los estados y las transiciones para que esa máquina haga este trabajo. A ver, me dio spoiler por discreta, ¿no? Pensá que tenés 4 nodos, ponele. El último debería ser el estado de aceptación, que viaje con, o sea, con el 0 pase al siguiente, con el 0 pase al siguiente, con el 0 pase al siguiente, 0 llega al último y cualquier cosa le toca un 1, regresa al principio. Menos el último que pues, le puedes poner que es 0, tiene como el... o sea, se queda ahí mismo en el estado de aceptación. O sea, como un bucle, ¿no? Exactamente. Esa era Bien. la palabra. Bien, y eso es lo que está dibujado acá, está muy bien explicado. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Empezando por nuestro estado inicial, nos vamos a quedar en el estado inicial hasta que reconozcamos un 0. Cuando veamos un 0, pasamos a un segundo estado. Cuando veamos un segundo 0, al estado Q2. Cuando vamos al tercer 0, estado Q3. ¿Sí? Acá podemos definir un bucle donde si seguimos teniendo ceros, nos vamos a poder seguir quedando en este estado Q3, que en particular es el estado de aceptación. Pero si en cualquier momento vemos un 1, tenemos que necesariamente volver al estado inicial, ¿sí? Que es el que representa, de alguna manera, decir cuántos ceros venimos viendo. Hasta ahora no vimos ningún 0. Siempre que llega un 1, todavía no vimos ningún 0 consecutivo. Cuando vemos el primer 0, pasamos a Q1. Cuando vemos el segundo, pasamos a Q2. Cuando vemos el tercero, pasamos a Q3. Y 3 o más ceros, no vamos a poder quedar en Q3. Pero en cualquier momento que veamos un 1, volvemos al estado 0 como diciendo, che, tenemos que volver a encontrar esos 3 ceros consecutivos que al menos estén en nuestro binario. ¿Sí? Y el hecho de llegar al estado de aceptación no nos garantiza nada, porque podemos tener un string que sea 0, muchos ceros, pero después viene un 1, y ese 1 que llega nos mueve al estado Q0, y siempre que no estemos, en este caso en el estado Q3, no será aceptada esa palabra, y por lo tanto, efectivamente, esta máquina autómata finito, está teniendo la capacidad de reconocer los binarios que terminan con al menos 3 ceros. ¿Sí? Y inicialmente José mencionó de tener 4 nodos. ¿Por qué 4? Porque justamente necesitamos 3 veces hacer transiciones para reconocer estos 3 ceros. Entonces, para 3 transiciones necesitamos por lo menos 4 nodos que nos permitan, empezando por el estado inicial, transicionar 3 veces hasta que llegar a un estado de aceptación. Ahí está muy bien explicado. Y seguimos. Vamos a ir con el siguiente tema, que es un autómata finito no determinístico. ¿Sí? Hasta ahora hemos visto un autómata finito y resulta que ese autómata finito era determinístico. ¿Sí? ¿Qué significaba que ese autómata finito era determinístico? Que nuestra función de transición siempre decía, si vos ves esto, pasa esto otro. ¿Sí? Estaba determinado qué es lo que ocurre ante una de las entradas. Y en un autómata finito no determinístico, eso no está determinado. ¿Sí? Hay varias posibilidades, como quien dice. ¿Sí? Lo que vamos a considerar es que se puede pasar de un estado a más de otro estado. Entonces, del estado en el que estamos, podríamos movernos a varios estados a la vez.
¿sí? Y cada ramificación sería como que se computa en paralelo. Si de alguna manera cada ramificación continúa siendo considerada, ¿sí? Y esto no es tan relevante cómo se computa, cómo se calcula, cómo esto se pasa a una computadora, sino el hecho de que todo está siendo calculado. ¿Sí? Estos autómatas no nos dicen cómo se calculan las cosas, cómo se meten en una computadora, porque de hecho esto se definió y no existían las computadoras en ese momento, sino que nos dicen cuáles son los cálculos que deberíamos realizar. Y el autómata finito, no determinístico, nos dice, fíjate que cada vez que tenés más de un posible estado al cual saltar, asegúrate de considerar todas esas ramificaciones. ¿Okay? Esto es un poco raro porque la mente quizás está más acostumbrada a entender un algoritmo, un proceso, como algo que va sucediendo una cosa atrás de la otra, y eso está determinado, pero en este caso, el autómata finito no es determinístico. ¿Sí? Bien, eso por ahí. Entonces, vamos a ver un ejemplo de autómata finito no determinístico. Fíjense, desde el estado Q0, tanto si hay un 0 como si hay un 1, transicionamos al estado Q0. Pero además, el 1 nos permite transicionar al estado Q1. ¿Qué significa eso? Que siempre que estemos en el estado Q0 y llegue un 1, vamos a tener la capacidad de ramificarnos y poder ver la posibilidad de qué es lo que sucede si vamos para el estado Q1 y qué es lo que sucede si vamos al estado Q0. ¿Sí? Pero esas dos cosas deben ser consideradas, ambas. ¿Sí? Luego, estando en estado Q1, en este ejemplito, fíjense que acá hay un 0 y aparece la letra epsilon. ¿Sí? La letra epsilon corresponde a no leer, ¿sí? El vacío mismo. ¿Sí? No la cadena vacía, sino el vacío. Es decir, podemos pasar del estado Q1 a Q2 sin hacer nada, sin considerar cuál es el siguiente elemento que viene en la cadena. ¿Sí? Si viene un 0, pasamos de Q1 a Q2. Pero en cualquier caso, también pasamos de Q1 a Q2 sin leer un elemento. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si el siguiente elemento es un 1, igual pasamos a Q2, y si el siguiente elemento es un 0, pasan dos cosas. Primero que pasamos a Q2 por haber leído el 0, pero también pasamos a Q2 sin leer ese 0. De repente pasamos a Q2 y todavía está el 0 por ser leído. ¿Sí? Eso es lo que representa epsilon. No leer, sino que transicionar. Bien. Sigamos cómo está definido esto. Acá está determinado que de Q2 pasa a Q3 cuando hay un 1. Y acá está determinado de que de Q3 pasa con 0 o 1 a Q3. Bien. Esa es como está definida la función de transición, con la salvedad de que desde el estado Q0 se puede llegar al Q1 y al Q0, desde el estado Q1 se puede llegar al Q2 mediante diferentes formas. Se puede llegar a Q2 por leída de 0, o se puede llegar a Q2 simplemente porque sí, pasando Q1 a Q2 sin hacer ninguna lectura. Bien. Entonces, procesemos este string 0101110. A ver qué pasa. Bien, vamos a empezar por ahí. ¿Listo? Esperemos que se vea. Yo voy a hacer un poquitito de zoom, a ver si se ve. Entonces, empezamos por el estado Q0. ¿Sí? El estado Q0 nos dice que si leemos un 0, efectivamente leemos un 0, pasamos al estado Q0. Ahí estamos bien. Leemos el estado, perdón, leemos el segundo elemento de la cadena, el segundo carácter, y ese es un 1. Con el 1, del Q0 podemos pasar a Q0, y con el 1, desde Q0 podemos pasar a Q1. Entonces, fíjense que estamos ramificando ambas posibilidades. Desde Q1, desde Q0, podemos llegar a Q0, y desde Q0 podemos llegar a Q1 a través de ese 1 que leímos. Bien. Ahora correspondería leer este 0. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos un epsilon. Ese epsilon nos dice, sin leer el siguiente carácter, podés pasar a Q2. Entonces, ramificamos y pudimos llegar a Q2 todavía sin leer este 0. Técnicamente, más allá de cómo esto se computa, todas estas ramas están vivas. ¿Sí? Estamos en el estado Q0, ¿sí? Porque bueno, desde Q0 leímos un 0 y pudimos estar acá, y también leímos el 1 y podemos estar acá, pero también, ¿qué hicimos? Leímos el 0 y después el 1 y llegamos a Q1, y también leímos el 0, leímos el 1 y llegamos a Q1, y además nos movimos a Q2 porque eso no requiere lectura. Entonces solamente con el 0, 1
ya tenemos 3 ramificaciones vivas que tienen la posibilidad de seguir avanzando a través de la máquina. ¿Y a dónde queremos llegar? A saber si esta palabra es aceptada o no. Y la palabra será aceptada o no si por lo menos una de las ramificaciones la considera como una palabra aceptada. ¿Sí? Bueno, hay muchas ramificaciones, capaz en algunos casos no llegamos al resultado posible, al resultado deseado, ¿sí? El aceptar la palabra, pero con que una de las alternativas de las ramificaciones encuentre el aceptado, podemos considerar aceptado esa palabra dentro de nuestro lenguaje definido por nuestra máquina autómata finito no determinístico. Entonces, hasta ahora leímos el 0 y el 1. Leamos el siguiente 0, el tercer carácter. Bueno, si estamos en el estado Q0, va a volver a pasar esto de que podemos ir a Q0, podemos ir con un 0, podemos ir a Q0 solamente. Si estamos en Q1, con un 0 podemos ir a Q2. Y si estamos en Q2, con un 0 no podemos ir a ningún lado. ¿Sí? Nuestra función de transición dice, si estás en Q2 y lees un 0, no es aceptable esa posibilidad. Entonces, esta ramificación es rechazada. Pero bueno, no se preocupen porque tenemos otras ramificaciones que pueden sí llegar a ser aceptadas. Hasta ahí hemos procesado el 0, 1, 0. Vamos a leer el 1. El 1, en el caso de que estemos en Q0, nuevamente nos permite quedarnos en Q0, nos permite pasar a Q1. El 1, si estamos en Q2, en este caso estamos en Q2, el 1 nos permite pasar a Q3. Ahí está. Y de paso, el estado Q1, ¿sí? Nos permite pasar a Q2 sin hacer ninguna lectura. Entonces ahí está, nuevamente, pasamos de Q1 a Q2 sin hacer ninguna lectura. ¿Bien? Y hasta ahí leímos este 1. Nos faltan 2 caracteres por leer. Leyendo el siguiente 1, si estamos en A0, nuevamente podemos pasar a A0, podemos pasar a 1, y ese A1 nos permite pasar a A2. ¿Dónde más estamos? Estamos en A1, Q1. Ese Q1 nos permite, con un 1, no nos permite hacer nada, entonces eso se rechaza, y en el estado Q2 nos permite llegar a Q3 también. Y acá también estamos en el estado Q3. Desde el estado Q3, un 1 nos manda a Q3. ¿Estamos? Y nos queda leer el último 0. Desde Q0, esto lo hacemos directamente. Desde Q0, a ver si esto está. Desde Q0 podemos llegar a Q0, podemos llegar a Q1. No, a Q1 no, porque es un 0. Podemos llegar a Q0, ahí llegamos a Q0. Desde Q1 podemos llegar a Q2. Y desde Q2 no podemos hacer nada con un 0, así que se rechaza también. Y fíjense, hasta ahí terminamos de procesar y cada ramificación tiene algún estado al que llegó. Lo mismo, los estados que estaban en Q3 se mantienen en Q3 después de leer el 0. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esta ramificación no es aceptada, esta ramificación tampoco, pero sí hay 2 ramificaciones que fueron aceptadas. Aunque haya una ramificación aceptada, aceptamos la palabra y decimos que es parte del lenguaje. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, lo que hicimos, vimos todos los universos en los que representamos esta palabra de forma no determinística, buscamos todas las opciones y con que haya por lo menos una forma de aceptarlo, entonces se considera aceptada la palabra y tenemos nuestra forma de conseguir el éxito para esta palabra, que esta palabra sea aceptada por esta máquina tal que es parte del lenguaje. ¿Sí? Entonces, hemos hecho el análisis de cómo, de cómo se vería en nuestra concepción pensar cómo esta máquina autómata finito no determinístico explora las diferentes ramificaciones que tiene para operar dentro de la máquina y encontrar si la palabra es aceptada o rechazada según el lenguaje que esta máquina propone y define. Bien. Perfecto. Ahora, la pregunta sería, ¿alguno de estos 2 modelos tiene más poder de cómputo que el otro? ¿Sí? ¿Será que es mejor tener una máquina autómata finito? ¿Es mejor tener un autómata finito no determinístico? ¿Cuál será? ¿Será que son iguales? ¿Cuál será la cuestión? ¿Sí? No hace falta que respondan la pregunta,
No entendí el beneficio de tener el 0 junto con el epsilon si el epsilon permite cualquier cosa. No son beneficios, sino que aprovechamos para incorporar en el ejemplo las cosas que la máquina puede hacer. ¿Sí? Una máquina, autómata, finito, no determinístico, tiene la capacidad de pasar de un estado a otro sin hacer una lectura. Y eso se representa con la letra epsilon. ¿Está bien? Estamos acá. Vamos a volver para atrás. ¿Sí? Imaginemos que la cadena a procesar es 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces, la cadena a procesar 1, 1, 1, ¿será aceptada o no será aceptada? Bueno, yo puedo decir que sí es aceptada y en vez de ver todas las ramificaciones, voy a ir por la ramificación que yo sé que acepta esa cadena. 1, 1 nos hace pasar de Q0 a Q1. Luego pasamos de Q1 a Q2 a través del epsilon. Es decir, no leemos nada y pasamos de Q1 a Q2. Después leemos el 1, nos hace pasar de Q2 a Q3, y después leemos el 1, nos hace pasar de Q3 a Q3. ¿Sí? Esa cadena 1, 1, 1, incluso la cadena 1, 1, son aceptadas por este lenguaje. ¿Qué pasa? Por esta máquina. ¿Sí? No es lo mismo esta máquina que la máquina que se define sin este epsilon. ¿Por qué? Principalmente porque no se comportan igual para las mismas entradas. ¿Sí? Si este epsilon no estuviera acá, la entrada 1, 1 o la entrada 1, 1, 1 sería rechazada. ¿Saben? Ahora, ¿por qué definimos esta máquina así? Era un ejemplo. No es que esta máquina esté, entre comillas, haciendo algo útil, sino que es un ejemplo. Y el ejemplo busca ilustrar la no determinicidad de esta máquina. Esta máquina, desde Q0 con un 1, puede ir a Q0 o puede ir a Q1, y además esta no determinidad de que desde Q1, sin leer, puede pasar a Q2, y encima, leyendo, también puede pasar a Q2. ¿Sí? Son dos formas de introducir elementos no determinísticos. ¿Saben? Pero no es que la máquina esté haciendo, entre comillas, algo útil, sino que estamos viendo con el ejemplo qué es lo que se puede hacer con una máquina autómata finito no determinístico. Bien. Entonces, vamos a desglosar la pregunta. ¿Será que un autómata finito no determinístico tiene la capacidad de expresar cualquier máquina que sea autómata finito determinístico? ¿Sí? Si yo tengo una máquina autómata finito determinístico, ¿sí? Autómata finito común, ¿sí? ¿Será que puedo expresar esa máquina como un autómata finito no determinístico? No. ¿Por qué no? Y por la propia función de transición, me parece. Esta determina en todo momento qué es lo que va a ocurrir con alguna entrada. Bien. Entonces, imaginemos. Yo tengo este modelo que es de autómatas no determinísticos, ¿sí? ¿Qué pasa si acá en vez de 0 epsilon escribo solamente un 0 y acá en vez de un 0, 1 escribo solamente un 0? ¿Sí? Estaríamos teniendo una máquina que efectivamente es un modelo determinístico. ¿Sí? Nuestra función de transición en todos los casos deja bien determinado qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? Y eso no hay ninguna razón para que no lo podamos escribir como un modelo no determinístico. Es, en el universo de modelos no determinísticos, es uno que es determinístico. ¿Sí? Como de repente un caso particular. ¿No? Vamos a decir, yo podía tener la opción de transicionar hacia más de un estado, pero elijo transicionar hacia un solo estado. ¿Tiene sentido lo que digo? Vamos a volver a la definición. A ver, vamos a ver. Ahí está. Bien. El autómata finito no determinístico considera que se pueda pasar de un estado a más de uno. Ahora, si yo decido que no se pase de más de un estado, sigue cumpliendo con la definición. Tiene la capacidad de pasar a más de un estado, pero podría no hacerlo. Podría pasar a un solo estado. Por lo tanto, como dice acá, el autómata finito determinístico es solamente un caso particular
del no determinístico. Entonces, de alguna manera, si pensamos en hacer una reducción, podemos decir que cualquier autómata finito determinístico puede ser resuelto por un autómata finito no determinístico. Es simplemente un caso particular de un autómata finito no determinístico que decidió solamente pasar a un estado desde cada estado. Bien. Ahí, esa era como la pregunta fácil. Bien, vamos a seguir. La pregunta difícil es, ¿alguno de estos dos modelos tiene más poder de cómputo? Hasta ahora hemos visto que cualquier autómata finito no determinístico puede resolver cualquier autómata finito determinístico. Por lo tanto, el autómata finito no determinístico debería ser por lo menos igual o más expresivo que un autómata finito determinístico. ¿Podemos garantizar que el no determinístico tiene más poder de expresión, más poder de cómputo? ¿O será que yo puedo agarrar un autómata finito no determinístico y expresarlo en una máquina que sea un autómata finito determinístico? ¿Ustedes qué opinan? Ya, no entendí no entendí bien la pregunta. Era que si yo puedo tomar un determinístico y lo puedo modelar de alguna manera para que sea no determinístico. Creo que esa pregunta ya la resolvimos. Y es simplemente agarro el mismo modelo que tengo y lo dejo como está. Y digo, che, este es un no determinístico. ¿Por qué? Porque cumple la definición. Puede pasar de un estado a más de un estado, simplemente decide no hacerlo. La pregunta es justamente lo contrario. Yo puedo agarrar una máquina que sea un autómata no determinístico y expresarlo como una nueva máquina que sea un autómata determinístico. Ah, me parece que sí. ¿Cómo? Porque básicamente vos lo que con el no determinístico vos estás construyendo subconjuntos de determinísticos. Entonces, si vos tenés todos los subconjuntos que lo conforman, por más que sean infinitos, si vale decir eso, lo podés reconstruir. Bien, lo interesante es que una de las palabras que siempre estamos usando es finito. Y los autómatas son finitos determinísticos o finitos no determinísticos. Entonces, si de repente nuestro modelo se convierte en infinito, ahí no tendríamos la capacidad de expresar y computar una cantidad infinita. Pero bueno, spoiler, las dos máquinas son equivalentes si y solo si ambos reconocen el mismo lenguaje. Entonces, si yo digo, no importa cómo se ven las máquinas, pero agarro una máquina, le mando strings y hacen lo que tienen que hacer, si esta máquina hace lo mismo que tiene que hacer esta otra, esta está definida como modelo no determinístico y esta está definida como modelo determinístico, entonces hay una equivalencia en el poder de cómputo de ambos tipos de máquinas. ¿Sí? Entendemos, por ser un caso particular, que para todo autómata finito determinístico tenemos un autómata finito no determinístico, pero no sabemos si vale la recíproca. La respuesta es que sí, vale la recíproca también. Entonces, si a vos te muestran un autómata finito determinístico y un autómata finito no determinístico, tienen exactamente el mismo poder de cómputo. ¿Sí? Ahí está. ¿De qué manera? Sí, ahora vamos a ilustrar de qué manera. ¿Está ahí? ¿Sí? Son dos modelos de computabilidad que resulta que tienen el mismo poder. Y es un poquitito lo que mencionaba José, lo que nos faltaba es entender por qué no se convierte en infinito. ¿Sí? Y esto es por lo siguiente. Estas nuestras diferentes ramificaciones, ¿sí?, que hemos explorado. Tenemos que darnos cuenta de dos cositas. Primero, el estado de esta máquina lo podemos representar por el conjunto de estados en los que todavía estamos explorando. Por ejemplo, cuando empieza esta máquina,
empieza por Q0, antes de leer nada, los estados válidos en este momento son Q0. Y yo voy a hacer acá una elipse, como diciendo, bueno, estos son todos los estados que estamos explorando en por lo menos alguna ramificación. ¿Sí? Cuando procesamos el 0, ahora tenemos solamente el Q0 como estado también que está siendo procesado en alguna ramificación. Cuando consideramos el 1, pasamos a tener 3 estados explorados. Estamos explorando Q1, Q0 y Q2. ¿Sí? ¿Se fijan? De Q0, perdón, cuando leímos el 1, llegamos a Q0, llegamos a Q1 y también llegamos a Q2 porque tenemos la capacidad de pasar por el épsilon. Entonces, podemos decir que en ese momento la máquina está en un estado que está explorando Q0, está explorando Q1 y está explorando Q2. ¿Sí? Y si se fijan, lo que estamos haciendo es construir una máquina determinística montada sobre este esquema no determinístico. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos decir? Del estado que solamente procesa a Q0, podemos pasar a través de un 0 a un estado que procesa solamente Q0. Del estado que procesa solamente Q0, a través de un 1, ¿sí? Con un 1, pasamos al estado que dice, estoy procesando Q0, estoy procesando Q1, estoy procesando Q2. ¿Sí? Entonces, el estado de la máquina deja de ser en qué estado está, sino en cuáles son todos los estados que estamos procesando en ese momento. ¿Sí? Al leer, en este caso creo que son 0, 1, 0, al leer un 0, pasamos a un estado que es procesando en Q0 y en Q1. En Q2 ya no, dejamos procesar. ¿Ven? Pero lo importante es que el pasaje de un estado a otro es determinístico. ¿Sí? Si en este estado lo estaba procesando Q0, Q1, Q2, si leo un 0, que en este caso, voy a pasar a estar procesando Q0 y Q1. Perdón, Q1, Q0 y Q2. Ahí está, perdón. Ahí va. Está chiquitito. Sí. Entonces, si cada una de estas elipses es un estado, las transiciones entre estos estados sí son determinísticas. Por lo tanto, construí una máquina autómata finito determinístico que hace lo mismo que haría esta máquina que está escrita acá, quizás de una forma más sencilla, más compacta, que es un autómata finito no determinístico. ¿Cuántos estados puede tener esta máquina? Y fíjense, ahí tenemos varios estados, pero ¿cuántos estados puede tener esta máquina? ¿Sí? Lo primero que hay que darnos cuenta es que, por ejemplo, acá tenemos, en este caso, dos ramificaciones que están en el estado Q3. ¿Sí? Pero ¿cuál es la magia de este autómata? Que no tiene memoria. Entonces, no importa por dónde llegamos a Q3 dentro de este autómata no determinístico, lo importante es que llegamos a Q3. Llegamos a Q3, corresponde leer tal carácter. Entonces, estas dos ramificaciones se pueden juntar. Se puede considerar que son la misma, ¿sí? Porque estamos en Q3 y hay que leer el carácter que sea que haya que leer. Ambas van a llegar al mismo destino. Por lo tanto, son la misma. ¿Sí? Las colapsamos, las unimos, porque ambas van a explorar las mismas posibilidades. Por lo tanto, lo único que necesitamos saber en cada estado de esta máquina que estamos construyendo es, para cada uno de los estados que tenía la máquina no determinística, si está siendo explorado en este momento o no. Y eso es básicamente un true o false. ¿Estamos explorándolo? No lo estamos explorando. Eso, hay solamente dos opciones. Dos opciones para cada uno de los n estados, que son solamente 2 a la n estados. Es una cantidad finita. Por lo tanto, definiendo una cantidad finita de estados, como mucho 2 a la n, entonces podemos hacer el pasaje de esta máquina no determinística a una máquina determinística. ¿Sí? Si quieren esto lo podemos ver en palabras. La aplicación dice, podemos ver que una vez que llegamos a un estado, hacemos cierta lectura. Todo lo que siga ese estado va a ser lo mismo. Si no importa el pasado, no hay memoria. Eso nos permite mergear cualquier par de ramificaciones que estén explorando el mismo estado en ese punto. Entonces, como mucho, cada posible estado son
2 a la n estados que estamos definiendo, dependiendo si cada uno de los estados originales está siendo explorado o no, está siendo ejecutado o no. En general son mucho menos, ¿sí? Y creamos una máquina finita determinística que tenga como transición, que quede cada transición como equivalencia entre ese par de estados, nuevamente, dijimos, desde acá, leyendo un 0 pasa algo, leyendo un 1 pasa algo. ¿Qué pasa cuando leemos un 0? Bueno, pasamos de estar ejecutando Q0, Q1 y Q2 a estar ejecutando Q0 y Q2. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la magia. Y los estados de finalización de la nueva máquina son aquellos estados donde los nodos de finalización del original están activados. ¿Sí? Por ejemplo, este superestado que está explorando en Q1, Q2, Q0 y Q3 es un estado de finalización porque está ejecutando en Q3. Entonces, ese estado, este estado es un estado de aceptación. Este estado no es un estado de aceptación porque no estamos ejecutando Q3, que es el estado de aceptación de la máquina, como estamos ejecutando otros estados, pero Q3 no. Si la cadena hubiese terminado estando en este estado, rechazamos la cadena, ¿sí? Porque no llegó a un estado de aceptación de la máquina que estamos emulando. Ahí está. ¿Sí? Y esto es un poco algo quizás antiintuitivo. Digo, che, tenía una máquina que parecía ser más expresiva, pero hicimos una modificación, una serie de pasos que nos permitió reducir cualquier máquina de autómata finito no determinístico a un autómata finito determinístico. Entonces, de alguna manera hicimos las reducciones para los dos lados, por lo tanto, vale la recíproca, y estos dos modelos tienen la misma expresividad, ¿sí? Nos permiten computar lo mismo. ¿Sí? Sin importar qué máquina se define, puedo crear otra máquina que entregue los mismos resultados. Ahí. Pasemos al siguiente tema. ¿Sí? Entonces son todos, vamos tirando definiciones, algunos ejemplitos, son todos pum, 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 definiciones de cosas que van a terminar siendo realmente importantes la clase que viene. ¿Sí? Entonces, lenguajes regulares. Un lenguaje es regular si existe un autómata finito que lo reconozca. ¿Sí? Si puedo crear una máquina que sea un autómata finito, ya sea determinístico o no determinístico, ya vimos que es lo mismo. Si puede ser expresado como un autómata finito los elementos del lenguaje que son aceptados, entonces ese lenguaje es regular. ¿Sí? Es una definición. ¿Sí? No cualquier lenguaje va a ser regular, pero si mi lenguaje puede ser expresado como alguna máquina autómata finito, entonces ese lenguaje es regular. ¿Sí? Hay lenguajes irregulares, pero hay lenguajes regulares que cumplen las cosas. ¿Sí? Entonces, además, hay una ayudita que es, se pueden aplicar operaciones a los lenguajes regulares, entonces yo agarro un lenguaje regular y le aplico operaciones regulares, como resultado voy a obtener un lenguaje regular. ¿Sí? Entonces está bueno esta consideración de poder decir, bueno, existen el conjunto de los lenguajes regulares, ¿sí? Que son aquellos que pueden ser representados con una máquina autómata finito, y además le puedo aplicar operaciones que me aseguran mantenerlo regular. Entonces, a partir de esas operaciones yo puedo mantener la regularidad y a partir de un lenguaje regular obtener otros lenguajes regulares por medio de operaciones. Entonces, vamos a ver algunas operaciones regulares para entender de qué estamos hablando. Por ejemplo, la operación de la unión. ¿Sí? Siendo A un lenguaje y B un lenguaje regular, podemos hacer la unión A unión B como representar todos los elementos X que están en A o los elementos X que están en B. ¿Sí? La unión es decir, una palabra va a pertenecer a la unión, ya sea si pertenece al lenguaje A o pertenece al lenguaje B. ¿Sí? Simplemente la unión, pero aplicada al concepto de lenguajes. La concatenación nos va a decir que la palabra que es X concatenado Y va a existir en el lenguaje de la concatenación, siempre y cuando la parte de esa palabra que sea de X pertenezca a A y la parte de esa palabra que sea Y pertenezca a B. ¿Sí? Entonces yo agarro un X que pertenece a A y un Y que pertenece a B, los concateno, esa nueva palabra es parte
del lenguaje regular definido por A concatenado B. ¿Sí? Y después tenemos la operación regular estrellita, ¿sí? Estrella, que me dice que para cualquier conjunto x1, x2, x3, xk, con k mayor o igual a 0, si cada uno de esas palabritas, de esas subpalabritas, x1, x2, x3, xk, pertenecen a A, entonces la concatenación de k de esas palabras, iguales, distintas, como sea, pertenece al lenguaje definido como A estrellita. ¿Sí? Ese lenguaje A estrella también es un lenguaje regular si A era originalmente un lenguaje regular. Entonces, A unión B es regular si A y B son regulares, A concatenación B lo mismo, y A estrellita habla sobre el lenguaje A. Lo siguiente que vamos a ver es cómo, suponiendo que A y B, en el caso que corresponda, son lenguajes regulares, es decir, están definidos como máquinas, autómatas finitos, vamos a ver cómo podemos obtener el resultado de la operación y ver que efectivamente también es un lenguaje regular. Bien, vamos a hacer el ejemplito. La unión. ¿Sí? La unión, por practicidad, vamos a definir esto como un autómata finito no determinístico. Si yo, de mi estado inicial, sin leer nada, le paso la entrada a la máquina A y a la máquina B, ¿qué es lo que va a hacer? La máquina A se va a fijar si esa palabra pertenece al lenguaje A. La máquina B se va a fijar si esa palabra pertenece al lenguaje B. Si pertenece a cualquiera de las dos, llegamos a un estado de aceptación, ya sea en A, ya sea en B, o quizás en ambos. ¿Y qué es lo que va a hacer la máquina unión? Si llega a cualquier estado de aceptación, acepta la palabra. Entonces, efectivamente, hemos mostrado cómo se genera la operación de unión, y esto también, la unión va a ser un lenguaje, una palabra de, perdón, la unión es un lenguaje regular. ¿Por qué? Porque está siendo definido efectivamente como una máquina autómata no finita. ¿Sí? Es un autómata no finito que se ayuda de dos autómatas no finitos, pero en definitiva todo esto es un autómata no finito. Bien. ¿Cómo funciona la concatenación? Dice, bueno, yo tengo, primero lo voy a pasar por la máquina A, ¿sí? ¿Se acuerdan? A concatenación B, primero analizaba la partecita de X y después la partecita de Y. Primero agarro el X y cada vez que llegamos a un estado de aceptación en A, nos pasamos con un epsilon, es decir, sin leer nada más, para que la máquina B intente aceptar el cachito que falta de la cadena. ¿Sí? Entonces, analizamos todo el cachito. Eventualmente va a encontrar el cachito de X y va a decir, acá encontré y esto es aceptable. Se lo va a pasar a B, que va a necesitar el cachito Y y lo va a aceptar también. Entonces, en ese caso, toda esta máquina acepta la concatenación XY. Por lo tanto, estamos generando una nueva máquina que acepta las mismas palabras que aceptaban la concatenación. Entonces, ahí está, concatenamos, creamos la operación utilizando las diferentes máquinas, A y B. Y la maquinita que resuelve la estrella, tiene primero Q0, que es un estado de aceptación, principalmente por si K es igual a 0, si la cantidad de elementos a analizar es 0, supone, por definición, acepta, entonces tenemos un Q0 que acepta, agarra lo que haya que leer, y cada vez que llegamos a un estado de aceptación, vuelve acá, decir, bueno, che, encontraste un X1, volvé y volver a intentar con el X2. Encontraste un X2, X3, X4, así hasta XK, y si el XK llega a un estado de aceptación también, entonces va a venir para acá y va a llegar al estado de aceptación también, y no va a haber nada más que procesar, es decir, sí, esta palabra pertenece al lenguaje regular, definido como estrella. ¿De ahí? ¿Preguntas? Si no tienen emoticones. ¿De ahí? ¿Inscritos? Muy bien. Perfecto. Y vamos a ver esto, expresiones regulares, ¿sí? Esto se conecta con lo que solía ser sistemas operativos, ¿sí? Históricamente, sistemas operativos era una materia muy importante y muy útil porque en sistemas operativos se enseñaban expresiones regulares, ¿sí? Desafortunadamente, guiño guiño, esa materia dejó de dar expresiones regulares, una gran pérdida, y ahora en vez de dar este tema, dan temas de sistemas operativos o cómo se atreven. ¿Sí? Bueno, quitando eso. Realmente, ¿qué es lo que vamos a decir? Expresiones regulares, que se puede aprender
cada quien lo puede aprender en su casa, no hay problema. Temas de búsqueda, así que yo, está bueno que en sistemas operativos se vean temas de sistemas operativos en la materia de lo que tiene que dar. ¿Sí? Entonces, el uso de operaciones regulares para obtener un lenguaje regular se lo llama expresiones regulares. Entonces, tomar un lenguaje regular y hacer estas modificaciones para llegar a otro lenguaje regular se lo conoce como expresiones regulares. Entonces, de alguna manera, son como piecitas de Lego que podemos ir utilizando para crear lenguajes regulares más expresivos con mucha facilidad. Entonces, ¿cómo definimos lo que es una expresión regular? Una expresión es regular si es un elemento del alfabeto, si es una cadena vacía, siempre es válido, si es una cadena vacía, que no haya string, bueno, es lo mismo, o que sea una unión, una concatenación o una estrella de expresiones regulares. ¿Sí? Entonces, quien haya trabajado alguna vez con expresiones regulares habrá visto que uno tiene la capacidad de hacer una búsqueda para un texto, puede concatenar textos, puede hacer la estrellita para que aparezca varias veces ese texto. ¿Sí? Son todas expresiones regulares que se pueden hacer a la hora de las búsquedas. ¿Sí? Y que entonces podemos crear nuestros autómatas, como les decía, con estas piecitas de Lego, como estos building blocks que podemos utilizar para hacer nuevas creaciones de autómatas. ¿Bien? Hasta ahí, perfecto. Perfecto, bien. Bueno, sigamos entonces. Ejemplo de lenguaje no regular. Lenguaje no regular, por ejemplo, digan, che, para un n arbitrario, que uno no conoce, yo quiero aceptar todas las palabras que dicen 0, y esa misma cantidad de 1, 1, 1, 1, 1. ¿Por qué este lenguaje no es regular? Porque no tenemos la capacidad de recordar cuántos ceros habían llegado. No puedo acordarme cuántos ceros son para después verificar que sean esa misma cantidad de 1. Como el autómata finito no tiene memoria, el lenguaje expresado por esta expresión no es regular. ¿Sí? Fíjense qué sencillo que es, pero por no tener memoria no lo podemos expresar. ¿Sí? No tenemos memoria. Entonces, veamos otro modelo. Un modelo que sea un poco más expresivo. ¿Por qué? Pues empieza a tener un poquitito de memoria. ¿Sí? Y esto ya podemos conectar, por ejemplo, con, nuevamente, capaz hay gente que hizo lenguajes formales y luego hizo el lenguaje de programación. Son dos materias que son correlativas entre sí, que podrían no serlo. En lenguajes formales, ¿sí? Pintó, bueno, parte de la materia es ver lambda, pero pintó hacer un intérprete de lambda, y como parte de la materia de lenguajes de programación, se hace un compilador para un lenguaje muy sencillito, pero que funciona con una lógica de autómata de pila. Entonces, son cosas que se van viendo en la carrera según qué materias se elijan hacer, pero en particular está bueno recalcar que estos sí son temas que se van a ver con mucha más extensión y mucha más ¿cómo es? Dedicación en la materia de lenguajes y compiladores. Así que según el plan nuevo, se cursan en el mismo cuatrimestre que TDA. Entonces, capaz, quien esté cursando lenguajes y compiladores puede pasar todo esto y decir, bueno, esto ya lo sé, de qué me estás hablando, Ezequiel, pero nosotros lo queremos usar como conocimiento y no podemos asumirlo sabido, porque no son materias correlativas, pero sí está bueno dar así un pantallazo para lo que sería cerrar la materia y dar un poco de esta idea de computabilidad en sí. Entonces, por eso estamos viendo estas cositas, viendo cómo se relacionan con el resto de la carrera. A nuestro autómata de pila lo que vamos a hacer es agregarle algo de memoria. ¿Sí? Vamos a tener disponible una pila donde nos podemos guardar cosas ahí para recordar y por lo menos tener algo de memoria. Y que ese autómata de pila, me imagino que, se imaginarán, está en este momento de la clase para mostrar cómo se resuelve este ejemplo de lenguaje no regular. Pero bueno, veámoslo. En cada iteración tenemos la capacidad de leer algo del input o no, podemos leer algo de la pila o no, y podemos modificar el estado en el que estamos, o nos quedamos en el mismo, y además podemos guardar algo en la pila o no. Bien, listo, vamos a hacer este ejemplito con la notación que suele utilizarse, ¿sí? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, estamos en el estado Q0, ¿sí? Y pasamos al estado Q1 mediante lo siguiente. Primero, no hace falta leer ningún elemento, y en la notación, cuando el epsilon está del lado izquierdo, es que guardamos cosas en la pila. En este caso,
vamos a guardar en la pila un marcador de pesos, significa, en este momento la pila está vacía. ¿Sí? Como no tenemos la capacidad de preguntarle a la pila si está vacía, lo vamos a hacer a través de un marcador de pesos. ¿Sí? En Q1, fíjense, si nos llega un 0, vamos a apilar una X. ¿Sí? Puede ser cualquier cosa. Apilamos una X. En Q1 nos llega un 0. Siempre que nos llega un 0, para estos n ceros que nos pueden llegar, apilamos una X. ¿Sí? ¿Qué efecto eso va a tener? Habremos apilado nx luego de los n ceros que llegaron. Bien. Cuando nos llega un 1, podemos pasar al estado Q2. Pero fíjense, acá el epsilon está al lado derecho de la flechita. Eso nos debería indicar que sacamos algo de la pila. ¿Y qué es lo que deberíamos sacar de la pila? Una X. Si para este punto vimos un 1 y no hay una X en la pila, significa que no se está cumpliendo la regla. Imagínense que no hay ceros. Pero bueno, pasamos de acá a acá con un pesos. No hay ceros, entonces llega un 1. Llega un 1, deberíamos sacar una X de la pila. Pero no hay. Entonces, fallamos. Como no podemos pasar por esta transición, por esto tampoco, nos quedamos acá en un estado de rechazo. Bien. ¿Sí? Bueno, después de un 1, supongamos que sí había una X, nos vamos a dedicar a leer los unos, que hayan todos los unos, y cada vez que leemos un 1, deberíamos poder sacar una X. Si se apilaron 3 ceros, 3X, porque habían 3 ceros en la palabra, y después aparecen 4X, 4 unos, no se está respetando que la cantidad de ceros sea la misma que la cantidad de unos. Entonces, en el momento que tratamos de procesar un 1, pero no haya una X para desapilar, también fallará. Si todo funciona bien, había la misma cantidad de ceros que unos, luego vamos a pasar hacia acá, desapilando un signo de pesos y llegando a un estado de aceptación. Los dos estados de aceptación son si n era igual a 0, no hacíamos nada y listo, o si la cantidad de ceros coincidió con la cantidad de unos y llegamos a Q3. ¿Sí? Pero lo importante a nivel notación es esto de que el epsilon nos dice si estamos apilando o desapilando. Acá estamos apilando un peso, desapilando una X, y acá estamos desapilando una X, desapilando una X, desapilando el peso. ¿Bien? Entonces, en principio, este autómata de pila es más expresivo. ¿Por qué? Pues está teniendo la capacidad no solo de expresar todos los lenguajes regulares, ¿sí? ¿De qué manera? Bueno, ignorando la pila. Esto es como un autómata finito. Se ignora la pila, es literalmente un autómata finito, ya sea determinístico o no determinístico. Pero además podemos expresar los lenguajes irregulares haciendo uso, algunos lenguajes no regulares haciendo uso de la pila. ¿Sí? Ahí está, en el ejemplo, este lenguaje no regular. No necesariamente todos los lenguajes no regulares, pero sí ese en particular. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de gramáticas. ¿Sí? Ahí está. Si se acuerdan, la primera diapositiva decía que esto va a ser de... Ni yo me acuerdo de la primera diapositiva. Vamos ahí. Autómatas, lenguajes y gramáticas. Ya vimos autómatas, vimos lenguajes, por lo menos uno no regular, lenguajes regulares. Ahora vamos a ver las gramáticas. Bien. Las gramáticas son un conjunto de reglas de sustitución, o derivación, como decir, que toman una variable dentro de la gramática y la convierten en una variable y o en terminales. ¿Sí? Esto funciona así. El string del lenguaje siempre está conformado por terminales. Vamos a poner esto en contexto. Siempre que nosotros hablamos de alfabetos, hablamos de alfabetos en función de cuáles son los caracteres terminales que tiene el alfabeto. Por ejemplo, en el binario, el 0 y el 1 son terminales. En una gramática aparece esto que son las variables. Las variables tienen la capacidad de sustituirse para convertirse en otras variables y en elementos terminales, elementos que son parte del alfabeto. Entonces, un string en particular siempre está conformado por terminales, pero vamos a poder construir strings partiendo de sustituciones mediante las variables. El conjunto de string de lenguaje conforman la gramática. Entonces, hagamos un ejemplo. Acá tenemos la variable a, que puede ser sustituida por 0 a 1. Entonces yo, siempre que veo una A, lo puedo sustituir por 0 a 1. Entonces,
¿Qué estamos haciendo? Sustituyendo una variable por variable y o terminales. En este caso, variable y terminales. El 0, una variable y un terminal. A la letra A también la puedo reemplazar por la variable B. Y a la variable B la puedo reemplazar por el carácter terminal. En este caso, el hashtag, el numeral, va a ser un carácter terminal. Y estas son las sustituciones que acepta esta gramática. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nos permite hacer esto? Por ejemplo, desde A, si decimos A representa los elementos que en el lenguaje existen, bueno, A yo lo puedo escribir como 0 a 1. Y esta A la puedo representar como 0 a 1. Entonces, ¿qué nos quedaría? El 0 que ya teníamos, el 1 que ya teníamos, y el reemplazo de A nos queda 0 a 1 de nuevo. Esto lo podríamos volver a hacer, y volver a hacer, incluso recursivamente. Pero pintó que no. Reemplacemos la A por un B. Y reemplacemos la B, como dice acá, por un numeral. Nos queda 0, 0, numeral 1, 1. Ahora sí, a través de reglas de sustitución, derivación, llegamos desde una forma sencilla de representar cómo es nuestro lenguaje, diciendo, bueno, nuestro lenguaje es todas las A que se puedan construir. ¿Cómo se construyen las A? Mediante sustituciones. Entonces, nos damos cuenta que a través de esta A podemos llegar a esta palabra. También podemos llegar a 0, 0, 0, numeral 1, 1, 1. También 0, numeral 1. También 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, numeral 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Sí, siempre que la cantidad de ceros sea la misma que la cantidad de unos. Cada vez que reemplazamos A, si lo reemplazamos por 0 a 1, ponemos un 0 más, un 1 más. Entonces, en definitiva, este lenguaje está haciendo todas las palabras que pueden ser construidas con n ceros, seguido por un numeral, y n unos. De alguna manera, esta gramática está teniendo la capacidad de expresar un lenguaje que no es regular. Pero un lenguaje que sí hace referencia a una gramática. ¿Sí? Tiene la capacidad de ser formado por una gramática. ¿Bien? Esto para n mayor o igual a 0. Bien. Definir, por último, que es un lenguaje libre de contexto. ¿Sí? Un lenguaje libre de contexto está construido a partir de una gramática libre de contexto. Y una gramática libre de contexto son todos los strings del lenguaje que pueden generarse por derivación. Si yo tengo una gramática que es estas reglas de sustitución, todos los strings del lenguaje que pueden generarse por este tipo de derivación, por estas sustituciones, son parte de la gramática libre de contexto, y esa gramática libre de contexto conforman un lenguaje libre de contexto. ¿Sí? Ahí está, eso ya lo dije. Si hay un string que pueda derivarse de más de una manera, resulta que vamos a tener una gramática ambigua. ¿Sí? Y eso es algo que la podemos conectar con este concepto. Por ejemplo, en un lenguaje de programación, uno no querría tener una gramática ambigua. Nos gustaría que una serie de expresiones puedan ser representadas por más de unos reemplazos, por una forma de derivación o por otra forma de derivación. Nos gustaría que nuestra gramática no sea ambigua. ¿Sí? ¿Para qué? Para después decir, bueno, si una persona escribe esto en un lenguaje de programación, significa que tengo que hacer estos reemplazos y por lo tanto tengo que ejecutar tal código. ¿Sí? Hay formas de que convertir gramáticas ambiguas en gramáticas no ambiguas, pero fíjense con esa idea de que nos gustaría que la gramática no sea ambigua. Upa, ¿me pasamos ahí? La siguiente idea porque dice lenguajes libres de contexto, ¿sí? Que hay una definición. Nosotros agarramos definiciones y las traemos justo en este momento en las diapositivas para relacionarlas con conceptos que ya hemos visto. Y decimos, un lenguaje es libre de contexto si y solo si existe un autómata finito de pila que lo reconozca. Entonces, así como todos los lenguajes regulares eran reconocibles por autómatas finitos, los lenguajes libres de contexto son reconocibles por autómatas finitos de pilas. ¿Sí? Entonces, estamos expandiendo nuestra definición. Todos estos lenguajes irregulares que no eran reconocibles por un autómata finito, pero sí son reconocibles por un autómata finito de pila, les pusimos el nombre de lenguajes libres de contexto. ¿Sí? Los lenguajes libres de contexto incluyen a los lenguajes regulares, pero además incluyen otros no regulares, pero que sí son libres de contexto. ¿Sí? Estamos de repente
armando el diagrama de Venn, incluyendo todos los lenguajes regulares, ¿sí? Como un autómata de pila puede reconocer lenguajes regulares, entonces un lenguaje regular es a su vez un lenguaje libre de contexto. El lenguaje libre de contexto es una definición más general, abarca más lenguajes, ¿sí? Ejemplo de lenguaje, y acá estamos con un ejemplo de lenguaje no libre de contexto, sería este que dice NAs, después NBs y después NCs, ¿sí? No tenemos la capacidad de hacer eso porque justamente un autómata finito de pila no puede garantizar el proceso positivo de todas las palabras para un n arbitrario, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pila, como idea de memoria, es bastante limitada. Solamente puedo guardar y acceder a lo que está en el tope, ¿sí? Posiblemente, este lenguaje no libre de contexto pueda ser computable, pero por un modelo de computabilidad más potente. Más potente que el autómata finito, más potente que el autómata finito de pila, ¿sí? Nos podemos quedar con algo de la clase de hoy, es que el autómata finito de pila es más potente que el autómata finito, ¿sí? Ya sea determinístico o no determinístico. De hecho, nos va a pasar que para el autómata finito de pila, sea determinístico o no determinístico, terminan siendo equivalentes por la misma razón que los autómatas finitos resultaron ser equivalentes entre sí. Podemos hacer esa conversión. Bien. Y con eso, sorprendentemente temprano, podemos decir que concluye esta clase de autómatas, lenguajes y gramáticas. No sin antes, me parece una diapositiva más, ¿sí? Estamos teniendo una escena postcréditos, ¿sí? Esta clase tiene una escena postcréditos donde Alan, ¿sí? Alan Turing, se encuentra a Bárbara Liskov y le dice: Doctor Turing, necesitamos su maquinola. Bueno, esto va a tener mucho más sentido cuando veamos la clase que viene, máquina de Turing, pero no queríamos dejarle sin esta escena postcréditos. ¿Por qué? Porque seguramente ustedes ya han escuchado el concepto de máquina de Turing, entonces nos parecía interesante incluirlo acá en la clase de computabilidad para que ustedes vayan viendo que estas cosas se van a relacionar, ¿sí? Vamos a ver ahí en chat. Peliculona de Turing, ¿sí? Bueno, no por nada es Benedict Cumberbatch. Y entonces estamos ahí. ¿Alguna preguntita de la clase de hoy? Bueno, entonces, un saludo a la gran mayoría que está hoy viendo esta clase en diferido, ¿sí? Recuerden, este viernes no hay clase per se, sino que es el recuperatorio del parcial, ¿sí? Quien corresponda venir a rendir, venga, ¿sí? Si aprobaron, tienen la posibilidad de venir e intentar subir la nota. Lo único que las correcciones de quienes vengan a subir nota, la vamos a corregir después de que hayamos hecho todas las correcciones de quienes sí necesitan esta instancia para terminar si aprueban o no la materia, ¿no? Entonces, va a ser un tema de priorización, pero si quieren venir a subir nota, se puede, ¿sí? Siempre mantenemos la nota más alta que consigan, no hay penalidad. ¿Qué pasa ahí? Y dicho eso, entonces, un saludo, nos vemos al viernes quien corresponda, y si no, nos estamos viendo el lunes que viene para la última clase de la materia. Mantengan atención a los canales de comunicaciones por cualquier cosita, y un saludo.